pero dicen que aquel difunto me andaba robando o se quería llevar mi espíritu. Esta historia se llama El intento de robo. Mi abuelita me contó que hace muchos años ella vivía en una vecindad en la cual los vecinos eran algo amigables y se apoyaban. Algunos, no todos, y a ella le encargaban a un bebé. Un día, mi abuelita tenía mucho sueño y para estar segura de que no le pasara algo al niño o a ella, cerró todas las entradas y lo durmió al lado de ella. Pero se despertó porque escuchó ruidos y sintió que cayó un peso en su almohada, como de un gato que hubiera bajado o saltado del techo, pero ella no tenía gatos. Al despertarse, por todo ese ruido, buscó al niño y lo encontró en la orilla de la cama, donde se encontraban sus pies. Ella tenía la idea de que fue una bruja la que intentó llevarse al niño, pero es un caso sin comprobar aún. El Doctor Fantasma. Una vez cuando era niño, de las pocas veces que recuerdo de haber ido al Real de 14, recuerdo que para entrar se tenía que cruzar por un túnel, por donde los autobuses no podían pasar debido al tamaño del túnel, que era demasiado estrecho. Así que la única forma de cruzar era en carro o caminando. Así que nosotros nos fuimos en una camioneta de carga para poder cruzar. Ya estábamos cruzando cuando de la nada veo a un hombre vestido de blanco, cruzando a pie por el túnel. Lo que recuerdo fue que les pregunté a mis papás si también lo habían visto, a lo que ellos me respondieron que no. Ya después, yendo a un lugar para comer, vimos una casa donde había una placa donde relataba la leyenda del doctor, que decía que un doctor que iba y venía del pueblo a través del túnel, quien ayudaba a los habitantes de Real de 14 y duró muchos años hasta su muerte, y que de repente se le veía pasar a través del túnel, pero solamente eran los niños y los enfermos quienes los podían ver, y yo, sin saberlo, había visto el fantasma del doctor de Real de 14. Una sombra en el tragaluz. Estaba en casa sola una noche y de repente empecé a escuchar pasos en el piso de arriba. Mis padres estaban fuera de la ciudad y no había nadie más en casa. Traté de ignorarlo, pensando que era mi imaginación, pero cada vez los ruidos se escuchaban más fuertes. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerzas, y al llegar arriba vi una sombra oscura moviéndose por el tragaluz. Con el miedo corriendo por mi cuerpo, me acerqué lentamente solo para descubrir qué era lo que se escuchaba. No sabía si ir o nada más dejar que se pasara el tiempo, pero sentía mucha curiosidad. Poco a poco me fui animando y solamente vi una sombra negra que pasó por arriba. Y mejor me fui a encerrar al cuarto y ver la televisión para esperar a que llegara mi hermano de trabajar. Pero los minutos pasaban muy lentos hasta que por fin llegó. Todo se volvió más relajado y pude tranquilizarme un poco. Me querían robar mi espíritu. Cuando tenía como 5 años de edad, me pasó un suceso muy raro. Todo comienza cuando ese día fuimos al velorio de un conocido de la cuadra, que todos conocían como el Lupe. Él falleció de 2 impactos de bala en una riña pandilleril. Al llegar al funeral había mucha gente, el cual le llevaban flores y muchas veladoras. Yo iba con mi mamá, la cual también llevaba unas veladoras. Nos dirigimos hacia donde estaba el ataúd. Mi mamá dejó las veladoras y se asomó hacia adentro del ataúd y miró el cuerpo del fallecido. A mí no me dejó asomarme, lo impidió, y también la mamá del fallecido. Le dijo que no me dejara asomar al cuerpo, ya que empezaba a ponerse en estado de putrefacción, y además decían que si lo veía él me podría robar mi espíritu. Me ganó la curiosidad y me colgué del ataúd para poder alcanzar verlo. Mi impresión al verlo fue que quedé en shock. Yo lo vi y le escurría un líquido color rojizo por la nariz. Mi mamá me regañó y me agarró de la mano y me sentó en una silla junto con ella. Después de un rato nos fuimos a casa. Cayó la noche y me fui a dormir como eso de las 9 p.m. Recuerdo que me fui a dormir
pero ya más noche desperté en la azotea, como a la 1 de la mañana. Estaba vestido como cuando me fui a dormir, en puros shorts, sin camisa. Cuando desperté estaba en medio de la azotea, estaba acostado, en medio, con frío y llorando. Aún no sé por qué desperté en la azotea, o cómo llegué ahí en la noche, pero dicen que aquel difunto me andaba robando o se quería llevar mi espíritu. Esta es una historia de terror. Esta historia no es propia, sino de mi abuelita, donde ella una vez se encontraba en la boda de un pariente. A mitad de la noche, a su alrededor se veía solamente obscuridad, salvo por el sitio en el que se encontraban. Ya pasaba el tiempo y se hacía más tarde, y los pocos que quedaban querían ir a comprar más alcohol, entre ellos un tío llamado Aurelio, el cual se alejó del lugar donde estaban con el pretexto de ir a comprar más. Mi abuela se percató de esto y lo siguió hasta fuera del terreno. Cuando se va acercando más y más, notaba que tenía un aspecto raro y sus pies estaban deformados. Cada vez que se acercaba, más lento, y cuando estaba a punto de tocarlo, volteó. Y el tío tenía una cara diferente, aterradora, pues tenía el aspecto de un caballo. Mi abuela, aterrorizada, salió corriendo de nuevo hacia donde tenían la fiesta, cuando de pronto tropezó y volteó la cabeza. Notó que no había nadie, ni música, ni ninguna persona. Hola, pues ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo una oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda. Bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Solo.